Capítulo 8. Cuando la muerte llama a la puerta, ¿qué harás cuando las cosas salgan mal? ¿Qué harás cuando todo se derrumbe? ¿Qué harás cuando el amor se apague? ¿Qué harás cuando las llamas se aviven? ¿Quién vendrá a cambiar el rumbo? ¿Qué se necesita para que un sueño sobreviva? ¿Quién tiene el don para calmar la tormenta interior? ¿Quién te salvará? Vivo y coleando, mentes simples Rasengan. Chidori. Retrocediendo, Sasuke lanzó su puño, incrustado en un rayo negro, hacia el corazón de Naruto. El Rasengan carmesí de Naruto se adelantó para interceptarlo, antes de que ambos jutsu se encontraran en un ominoso choque de rayos y chakra puro. Un rayo se arqueó tras la colisión, impactándolos a ambos, antes de que, de repente, el Chidori rebotara en el Rasengan, y los dos jutsu impactaran. El Rasengan de Naruto golpeó a Sasuke en el hombro y se clavó en él, desgarrando el hueso y separando la mano del cuerpo. Sin embargo, el Chidori continuó su camino sin interrupción, entrando en el cuerpo de Naruto por el pecho y saliendo por la espalda, atravesándole el corazón en el centro. Se hizo un silencio de asombro. Ambos se miraron, sin poder creer lo que había sucedido. Entonces Sasuke cayó hacia atrás, con el muñón de su brazo sangrando, mientras Naruto se desplomaba donde estaba, con el brazo incorpóreo de Sasuke aún sobresaliendo de su pecho. Sasuke dejó escapar un grito ensordecedor mientras se aferraba el hombro destrozado. La influencia de su sello maldito hizo que la herida abierta burbujeara, mientras seguía sangrando. Naruto se desplomó boca abajo, con su peso aplastando el brazo que tenía debajo, y los dedos de Sasuke asomando entre sus omóplatos. La capa de Kyuubi de Naruto palpitó antes de contraerse, envolviéndolo en una capa, que parecía haber perdido el conocimiento. Una nube de humo negro comenzó a salir de la figura desplomada de Naruto, antes de que una presión sobrenatural descendiera sobre el valle. El rugido de la cascada se apagó de repente, y el agua del estanque comenzó a retroceder a su alrededor mientras Naruto levitaba lentamente, arrastrado por el humo. Su cabello ondeaba tras él al elevarse, y los ojos atormentados por el dolor de Sasuke lo miraban con incredulidad mientras luchaba por escapar de la presión implacable en el claro. Con un chapoteo espantoso, el brazo de Sasuke se desprendió del cuerpo de Naruto, dejando una herida abierta en el esternón. El corazón destrozado era claramente visible. Sin embargo, no fluía sangre. Naruto parecía haberse congelado en el tiempo mientras se elevaba aún más. Finalmente, cuando estaba a unos 2 metros de altura, dejó de ascender, flotando en el aire. Sin previo aviso, la chaqueta y la camisa de Naruto se desintegraron, dejando al descubierto su sello Jinchuriki, que brillaba con un inquietante y vibrante color carmesí. Entonces pareció quebrarse. De repente, la piel que rodeaba el sello comenzó a adquirir un horrible color azul grisáceo, mientras una sustancia gelatinosa blanca crecía a su paso, cubriendo a Naruto como una capa. Cuando la piel gris azulada llegó a la cabeza de Naruto, sus ojos se abrieron de golpe y dejó escapar un grito de tortura, mientras la piel descolorida le cubría el rostro. Su cabello parecía decolorado desde la raíz, pero seguía creciendo, hasta adquirir un tono blanco hueso. Sus ojos, de un negro desalmado, miraban fijamente sin ver. Con un siniestro raspado, como si alguien lo estuviera grabando, el kanji de muerte se grabó lentamente sobre el remolino del sello original con una tinta negra que brillaba de forma inquietante. Al terminar, Naruto lanzó un último grito de agonía antes de quedar inerte, inmóvil en el aire. El entorno pareció latir. Un rayo negro surgió de su cuerpo, disparándose hacia arriba, mientras grandes estructuras con forma de rosario, hechas de la misma sustancia gelatinosa que lo cubría, surgían de su cuerpo inconsciente, anclándolo en el aire y envolviendo al agitado Sasuke. Flotaba. Se hundía. Se ahogaba. Sentía una púa caliente en el estómago, la lava fluía por su cuerpo, quemándole la piel. Algo le faltaba en el pecho. No podía respirar, no podía moverse. Oyó una voz áspera que gritaba de agonía, lastimándole los oídos por el volumen, antes de darse cuenta de que era él quien gritaba. Que los gritos de agonía salían de su propia boca, pero no podía parar. Así que siguió gritando. Gritando, incluso mientras tosía sangre, incluso cuando el acto de gritar le dolía lo suficiente como para querer gritar de nuevo. Vagamente, percibió una nueva fuente de dolor, casi perdida entre los dolores que lo atormentaban. Una picazón insistente, mitad dolor, mitad irritación, que le rozaba el estómago al trazar un patrón desconocido en su piel. Sin embargo, se dio cuenta con claridad de cuándo había terminado. Pues en cuanto cesó la picazón, un dolor cegador floreció en su cabeza, el dolor intenso de una migraña aguda que se hacía sentir incluso más allá de los dolores de un cuerpo destrozado. Y de repente, todo desapareció.
La repentina ausencia de dolor lo golpeó con fuerza. Fue como una repentina sensación de vértigo, se sintió mal. Con un gemido, Naruto se acurrucó. Lentamente, cuando la conmoción se había disipado un poco y la razón había vuelto a la normalidad, Naruto intentó evaluar su entorno. Yacía sobre tierra quemada, y parecía no tener ninguna de las heridas que le habían infligido. Estaba en una especie de edificio. Eso estaba claro. Era una especie de salón, con paredes blancas y una especie de trono en un extremo de un escenario elevado, frente a un conjunto de cojines desgastados, de color blanco hueso. Una risa retumbante a sus espaldas lo hizo girarse de repente, solo para encontrarse cara a cara con una figura monstruosa. Era humanoide, solo que medía unos 4,5 metros, y tenía la piel gris azulada, con una melena blanca como el hueso que se extendía tras él. Sus ojos negros y brillantes miraban a Naruto con una mirada de diversión depredadora. Naruto tragó saliva. Pasar a lo que pasara, Naruto presentía que no sería bueno para su salud. Vaya, Ningen. ¿No eres interesante? Naruto tragó saliva. Algo le decía que actuar con descaro en ese momento no sería prudente. La criatura, fuera lo que fuese, tenía ese aura de poder que le decía que no se metiera con ella. Ahora bien, ¿qué le había dicho Iruka-sensei que hiciera al encontrarse con un posible noble? La criatura rió entre dientes. Aunque es interesante escuchar tus pensamientos, Uzumaki Naruto, enfatizó el nombre, y Naruto tragó saliva por reflejo, mi tiempo no es invaluable. Soy el Shinigami, y te trajeron aquí porque intentaste usar mi poder, y me intriga cómo es posible, sobre todo porque no tengo contrato contigo. ¿El Shinigami? Maldita sea, estaba jodido. Pero ¿cómo habría usado el poder del dios de la muerte? Naruto no se consideraba espiritualmente iluminado, aunque se requería cierto conocimiento para sellar, y la única razón por la que había oído hablar de esa deidad arcana en particular era, rayos. El Shinigami soltó una carcajada repentina, una carcajada estruendosa que resonó por toda la cámara. Literalmente, pequeño Ningen. Sin dejar de reír, añadió. Y, por supuesto, el sello. Olvidé cómo ayudé a ese rubio raro a sellar a Kurama. Incluso en medio de la angustia por su posible desintegración a manos de una deidad, Naruto no pudo evitar sentirse un poco insultado por su padre. Extraño rubio. Tener una plaga de cabello blanco hueso y piel gris azulada no era normal. El Shinigami gruñó. Si quieres causar una buena impresión, estás fallando estrepitosamente, Ningen. Infestación de pelo, sin duda. Finalmente, algo le llamó la atención, y Naruto se puso rígido. Shinigami-sama, ¿me está leyendo el pensamiento? Obviamente. El Shinigami parecía un poco molesto por la pregunta de Naruto, así que supuso que era un derecho de los dioses. Claro que, probablemente, él también estaba escuchando la conversación, claro, Ningen. Por cierto, ya lo dije al principio de esta conversación. Bueno, ¿qué sabías? Era cierto. Aunque podía disculparse, pensó Naruto, pues aún estaba superando el hecho de encontrarse con el Shinigami. Oh, de verdad que iba a estar jodido si no conseguía una salida, pero ¿cómo? Mirando a la deidad, Naruto empezó a balbucear. Shinigami-sama, sobre usar su poder, verá, mi Kekkei Genkai me permite canalizar cualquier sello en mi cuerpo, es solo que, su sello quedó expuesto recientemente cuando me sometí a unos cambios, juro que no fue mi intención. Así que, como no es mi culpa, ya puedo irme, ¿no? Hizo una mueca, esperando que algo sucediera. El Shinigami lo miró con intriga. ¿Qué hago? Reflexionó en voz alta, aparentemente más para beneficio de Naruto que para su propio beneficio. ¿Qué hago, en realidad? Supongo que es mi culpa, en cierto modo, sellarte, ¿no es así, Ningen? Sin embargo, no puedo dejar que uses mi poder con impunidad. Eso solo daría un mal ejemplo. No puedo simplemente quitarte el sello, no cuando estaba obligado por el honor a hacerlo, así que ¿qué voy a hacer contigo? Rascándose distraídamente la barbilla con la daga que sostenía en una mano, el Shinigami miró a Naruto con aire pensativo, mientras este se esforzaba por mimetizarse con el suelo. Entonces sonrió con suficiencia. Naruto reprimió su estremecimiento. No quería parecer intimidado ante la deidad, aunque probablemente ya lo supiera. Bueno, ¿por qué no? Será interesante verlo, como mínimo. De repente, el Shinigami estaba frente a Naruto, mirándolo fijamente a los ojos con seriedad. Bueno, Ningen, he decidido dejarte ir por esta ofensa en particular. El suspiro de Naruto fue audible, pero la sonrisa burlona en el rostro de la deidad pronto lo dejó paralizado de miedo. ¿Qué clase de trampa estaba tejiendo la deidad?
Con un gesto pausado de su delgado brazo, el Shinigami continuó. Aparte, por supuesto, de la consecuencia natural de canalizar mi poder en un cuerpo humano, pero ya lo esperabas, ¿verdad? Naruto se aclaró la garganta con nerviosismo antes de dirigirse al Shinigami, quien estaba de cuclillas frente a él, mirándolo a la cara con una sonrisa inquietante. Disculpe, Shinigami-sama, pero ¿qué consecuencias exactamente? El Shinigami se encogió de hombros con indiferencia. Oh, no es nada. Es solo que mi poder agota tu vitalidad. Cuando un mortal como tú lo usa, diría que perderás unos 5 años de vitalidad por esta proeza, pero sellar un alma tan grande no es tarea fácil, ¿verdad? 5 años de su vida. Aunque suponía que no era mucho, y era un ninja de un clan que se decía tenía una esperanza de vida promedio de 200 años, en una profesión con una esperanza de vida promedio de 30. Así que quizás el hecho de que esos años extra pudieran terminar ayudándolo, en lugar de simplemente emborracharse, era algo bueno. Sin embargo, Shinigami-sama, ¿qué quiso decir con sellar un alma? Una risita fue la única respuesta que recibió, antes de sentir una repentina sensación de tirón. Al bajar la vista, pudo ver sus heridas, trofeos de sus recientes batallas, aparecer en su cuerpo, acompañadas de una indeseable sensación de dolor. Era una pena. Había disfrutado mucho de no sentir cómo sus órganos se licuaban sobre él. Luego se volvió más insustancial, y el entorno se oscureció. Lo último que vio antes de que la oscuridad lo envolviera fue el rostro del Shinigami mirándolo fijamente, con una extraña expresión de orgullo. Entonces todo desapareció, dejándolo solo con el dolor, y las últimas palabras del Shinigami resonando en su mente. Es hora de que regreses, Ningen, y recuerda esto. Todo tiene consecuencias. El poder inundó el cuerpo de Mito cuando el clon se dispersó repentinamente. Era una sensación embriagadora, la reposición de las miserables reservas de chakra de su caparazón se desbordó, dejando un hormigueo en su cuerpo. Sin embargo, no podía, perder el tiempo en disfrutar de esas sensaciones. La expresión de agonía en el rostro del clon justo antes de su dispersión la había marcado, al igual que el kanji que había aparecido sobre el Shiki Fujin. Era bastante obvio que sus peores temores se habían hecho realidad. Naruto había accedido al sello del Shinigami, canalizando el poder de un dios. Era algo con lo que todo usuario de Fuinjutsu tenía pesadillas. Lo que Naruto había hecho ciertamente no era único. No, canalizar el poder de varias deidades arcanas era parte integral del Fuinjutsu, pero había una diferencia entre canalizar el poder suplicando a los poderes superiores y manipular el poder de las propias deidades. Una diferencia que muchos antiguos pioneros del Fuinjutsu habían descubierto, para su horror. Robarle a una deidad era una forma infalible de atraer su ira, y muchas fábulas infantiles que Mito había escuchado durante su infancia incluían a hombres que habían intentado robar el poder de un dios y lo que les sucedió. Aún así, quizás el hecho de que no hubiera tenido la intención de usar el poder de un dios lo mantendría con vida. Esa era la única atisbo de esperanza que Mito tenía, mientras corría hacia Naruto. Sin importarle sus heridas aún abrasadoras, salió del bosque hacia el Valle del Fin. Saltando sobre la estatua de su difunto esposo, Mito se detuvo en shock. Lo que tenía frente a ella era un páramo. Eso era evidente. El terreno, lleno de cráteres, que ya había presenciado una de las luchas más destructivas de la historia shinobi, estaba lleno de marcas y cráteres nuevos del último conflicto. Las estatuas, tanto de su esposo como de Madara, se desmoronaban por los repetidos impactos recibidos. Mito notó, con un irracional arrebato de orgullo, que la mayoría habían sido causadas por las cadenas de Naruto, a juzgar por las hendiduras en la mampostería. Sin embargo, en medio de esta escena de destrucción brutal, se producía un fenómeno extremadamente antinatural. Cerca del pie de la estatua de Madara, había una zona del estanque donde el agua se había retirado formando un círculo perfecto, dejando al descubierto el fondo de piedra húmeda, con un brazo amputado y sangrante apoyado sobre él. Y en su epicentro, flotando a unos 3 metros sobre el nivel del agua, se encontraba un Naruto transformado que parecía estar completamente inconsciente. Su cabello blanco como el hueso ondeaba tras él, y su piel pigmentada de un azul grisáceo resaltaba el sello carmesí brillante de su abdomen mientras flotaba en el mismo lugar. Una construcción de chakra, similar a un rosario, surgió del centro del sello para envolver a Sasuke, que forcejeaba débilmente. Incluso al descender de la estatua, pudo ver cómo las estructuras de los rosarios pulsaban siniestramente al apretarse aún más, atrapando a Sasuke en su interior.
Las cuentas comenzaron entonces a emitir un intenso resplandor blanco, antes de separarse del cuerpo, flotando en el aire con un espectro aullante de Sasuke, que se había separado del cuerpo material que las sostenía. Mito se acercó todo lo que pudo, pero al ser solo una construcción de chakra, no podía arriesgarse a acercarse. No sin arriesgarse a desestabilizarse. Si bien había hecho su cuerpo bastante resistente, no esperaba que estuviera expuesto al poder divino, e instintivamente sabía que su cuerpo saldría perdiendo en ese intercambio en particular. Por lo tanto, se quedó atrapada, impotente, hasta que lo que fuera que hubiera sucedido con el sello se calmara y pudiera alcanzar a Naruto, quien parecía haber superado con creces la muerte. Finalmente, con un suspiro de aire desalojado, el fantasmal Sasuke fue absorbido por completo por las cuentas de oración, que luego flotaron de regreso hacia Naruto, se hundieron en su cuerpo y desaparecieron. Sasuke se desplomó sin vida en el suelo, formándose un complejo sello en su estómago. El sello maldito brilló una última vez, antes de dispersarse con un crujido audible, dejando el cuerpo inmóvil de Sasuke tendido sobre los pies de piedra de la estatua de su antepasado. Mientras tanto, Mito estaba tratando de contenerse de correr hacia adelante cuando los ojos de Naruto se abrieron de golpe, incluso cuando el cabello y la piel de Naruto comenzaron a volver a sus tonos originales. Sin embargo, a pesar de que el agujero en su pecho finalmente se selló cuando el chakra del Kyuubi se afirmó, Naruto estaba perdiendo color constantemente. Una palidez enfermiza visible en su rostro que hacía que las marcas de los bigotes resaltaran. Para cuando flotó hacia abajo, aterrizando lentamente en el agua que había regresado rápidamente. Su cabello se estaba decolorando nuevamente y su piel se estaba volviendo escamosa por la mala salud. Al otro lado del Shiki Fujin, rodeando el sello en espiral y el kanji de muerte, se materializaron 3 Tomoe. Un contorno del Sharingan se manifestó brevemente en los ojos negros de Naruto, antes de que el diseño se rompiera y revelara un azul normal. Con un gemido, Naruto se desplomó mientras volvía a caer en la inconsciencia. Saliendo de su estupor, Mito se dirigió hacia Naruto, pero una mancha rubia y verde la apartó bruscamente. Un segundo después, la comitiva de Tsunade pasó volando junto a ella al tiempo que se oía el grito de pánico del Hokage. Naruto. Bueno, esto es perfecto, pensó Shikamaru con sarcasmo mientras atraía a Tayuya de vuelta a los árboles, con la esperanza de atraparla bajo su sombra. Ahora se estaba volviendo simplemente ridículo. Incluso después de tomar una píldora de chakra, sus niveles de chakra estaban justo por encima del agotamiento, y combinado con la fatiga física causada por el extraño jutsu que ella había usado, estaba a punto de derrumbarse. No era que Tayuya no cayera. Aunque bastante analítico, Shikamaru había logrado atraparla en una trampa varias veces. Sin embargo, cada vez que ella había estado en peligro real, ella simplemente escapaba de la trampa con su fuerza descomunal, obligándolo a volver a la defensiva. Mientras lo perseguía hasta un bosque, Shikamaru apretó la mandíbula mientras se preparaba para la parte final de la trampa. En marcado contraste con sus otras trampas, Shikamaru, por necesidad, esta vez había ido a matar. Shikamaru, como muchos de los otros 9 novatos, no había matado hasta ahora. Los únicos que sabía que habían matado eran Shino, Kiba y No. Sin embargo, a diferencia de los demás, no fue por accidente, ni por la protección de su sensei, ni siquiera por su aversión a matar, lo que le impidió matar a sus oponentes. Tenía una razón mucho más sencilla. Simplemente no quería verse obligado a someterse a la terapia que todo shinobi debía recibir tras su primera muerte, sobre todo porque probablemente lo asignarían al padre de Ino, quien era la única persona, aparte de Ino y su madre, que lo aterrorizaba. Ahora, gracias a los Uchiha, tendría que pasar horas sentado observando las nubes en la sofocante casa de Yamanaka, escuchando al padre de Ino hablar sin parar sobre sus sentimientos, sobre matar mientras lo miraba fijamente. O moriría, nada menos que a manos de una chica. Ninguna de las dos opciones le atraía. ¿Por qué lo habían convertido en Chunin? Todo esto era simplemente problemático. Arrodillado a la sombra de un tronco gigante, Shikamaru suspiró con tristeza mientras tejía lentamente los sellos manuales para uno de los jutsus de manipulación de sombras exclusivos de su clan. Tayuya avanzaba lentamente, burlándose de él mientras entraba en la arboleda frente al árbol tras el cual se escondía. La arboleda en cuestión estaba rodeada por 6 árboles igualmente enormes que formaban un hexágono, cuyas copas proyectaban enormes sombras bajo ellos. Desde la perspectiva de Tayuya al entrar en el claro, cada árbol parecía perfectamente normal, aunque un poco anormalmente grande. Sin embargo, desde la perspectiva opuesta a la arboleda, cada árbol tenía un sello chispeante a la altura de la rodilla. Había llegado el momento.
Mientras Shikamaru terminaba su secuencia de sellos manuales, con las manos en el sello de la rata, su sombra se fusionó con el árbol frente a él, antes de que un zarcillo de sombra se deslizara a ambos lados para fusionarse con el siguiente árbol del círculo. Pronto, las sombras formaron un anillo alrededor del bosque que contenía a Tayuya, tal como lo había planeado. Las bengalas estaban destinadas a detonar en cualquier momento, y ese fue su mayor apuesta hasta la fecha. El jutsu que intentaba usar se realizaba tradicionalmente con kunai y requería una cantidad mucho mayor de chakra. Era uno de los pocos movimientos finales auténticos en el arsenal de un Nara. Sin embargo, su dominio de la técnica era bastante básico, por lo que se apoyaba en los árboles, que constituían un anclaje de sombra mucho más grande y estable que un kunai lanzado. También se apoyaba en las bengalas que había fijado al otro lado de los árboles para canalizar las sombras en una trayectoria bastante lineal, ya que los movimientos de sombra existentes reducían la necesidad de chakra y estaba bastante seguro de que, de lo contrario, se habría quedado corto de chakra. Finalmente, Tayuya llegó al centro del bosque justo cuando las bengalas detonaron, proyectando 6 enormes sombras de los árboles sobre Tayuya. Shikamaru sonrió con saña mientras atravesaba 2 sellos más antes de volver a meter la mano en el sello de la rata. Jaula de sombras ensartada. Al oír su voz, Tayuya intentó saltar de inmediato, pero quedó inmovilizada al activarse la primera parte del jutsu de Shikamaru. Las sombras que las bengalas proyectaban sobre ella la inmovilizaron y la envolvieron. Mientras Tayuya se veía atrapada por las sombras de los árboles, las líneas que conectaban los árboles con las sombras del suelo burbujeaban siniestramente. Con un sonido agudo, delgados pinchos se formaron de la sombra antes de clavarse en la kunoichi atrapada, atravesándola por todas partes mientras crecían a través de ella en una fracción de segundo. Con un sonido apagado, las sombras se disiparon mientras Shikamaru se quedaba sin chakra para mantener el jutsu. Saliendo a trompicones de detrás del árbol, se encontró mirando a Tayuya a los ojos mientras ella lo miraba, con una expresión de profunda conmoción grabada en sus rasgos paralizados. Parecía extrañamente ilesa, y por una fracción de segundo, Shikamaru entró en pánico, creyendo que había sobrevivido, cuando se tambaleó inestablemente antes de caer al suelo. Shikamaru sentía que el agotamiento de chakra se acercaba, nublando sus pensamientos mientras la cabeza le pesaba cada vez más. Sin embargo, su mirada se negaba a apartarse de la figura desplomada frente a él mientras observaba a Tayuya, observándolo todo, desde la piel oscura y el cabello rosado de su sello maldito, hasta las diminutas heridas que salpicaban su figura, de las que emanaban lentamente riachuelos de sangre que escapaban de su cuerpo inmóvil. Sus ojos estaban fijos en los ojos vidriosos de su primera víctima, que lo observaban fijamente, incluso cuando finalmente cayó de rodillas, con la combinación de agotamiento y agotamiento de chakra afectándole. Entonces, sus piernas cedieron por completo y quedó tendido en el suelo junto a Tayuya, observando su muñeca, adornada con un tatuaje blanco de una espiral con el extremo ensanchado que resaltaba marcadamente sobre su piel oscura. Podría haber jurado haberlo visto antes, pero se estaba volviendo extrañamente agotador pensar. Una siesta le venía bien ahora mismo, así fue como un Neji con aspecto desaliñado emergió del bosque, tras haber disipado a Gamariki hacía un rato, y encontró a Shikamaru tendido en el suelo. Gruñendo en voz baja, Neji procedió a cargar al genio inconsciente sobre su hombro, antes de salir del claro en busca del resto de su equipo disperso. En el suelo, el tatuaje blanco en la muñeca de Tayuya se iluminó de repente antes de desvanecerse en la nada, sin que Neji lo notara mientras corría a ayudarlo. A unas pocas millas de distancia, un espectro de una mujer muerta hacía mucho tiempo de repente miró en dirección a Tayuya, con una mirada perpleja en su rostro, antes de volverse y flotar sobre un cuerpo inmóvil que yacía cerca de una cascada, con el ceño fruncido y perplejo en su rostro. En el suelo del bosque, el cuerpo de Tayuya se enfrió y sus ojos vidriosos miraron fijamente el dosel de arriba. Tenten maldijo con soltura mientras retrocedía de un salto, sujetándose el costado, que sangraba por un zarpazo afortunado. Debería haberlo pensado mejor, pensó con rabia. Incluso armada con kunais y con lo hábil que era con las armas, no se entraba en un combate cuerpo a cuerpo con un Inuzuka y se esperaba salir ileso. Aunque no era precisamente un Inuzuka a quien se enfrentaba. Por lo que había observado, el ataque del shinobi del sonido extraño funcionaba de forma bastante similar a las técnicas mentales de Yamanaka, salvo por las habilidades de interrogación. También era bastante diferente, al ser mucho más físico que el de Yamanaka.
Por lo tanto, ahora se enfrentaba al mismo shinobi habilidoso de antes, solo que poseía el cuerpo animal de Kiba, por lo que se veía obligada a ponerse a la defensiva, incapaz de atacar debido a que quien la atacaba usaba el cuerpo de su compañero. No ayudaba que él pareciera tener más habilidad con los kunai que ella. Maldiciendo en voz baja, Tenten buscó a su espalda uno de los muchos pergaminos de armas que llevaba. Con un rápido giro de muñeca y una bocanada de humo, el arma dentro del pergamino se destapó y ella lo atrapó fácilmente. Ukon le sonrió divertido. ¿Un Hoyou? ¿De verdad vas a pelear conmigo con un Hoyou? ¿Qué eres, un titiritero Suna? Tenten empezó a girar el peso de plomo a su alrededor, ganando impulso poco a poco. Esto es todo lo que necesito para derribarte, bastardo. La boca de Ukon se crispó al adoptar una postura. El temblor constante en algunas extremidades indicaba que Kiba seguía luchando por el control. Sin embargo, Tenten no albergaba muchas esperanzas de que expulsara al shinobi del sonido sin ayuda. El Inuzuka tenía muy poco chakra tras su transformación combinada. Un repentino crujido entre los arbustos los distrajo de su mirada, y mientras se giraban para identificar la nueva amenaza, una salva de kunais voló hacia Kiba, poseído por Ukon. Justo cuando se agachó bajo el kunai y saltó al arroyo, una serie de borrones emergió del bosque para rodear a Tenten. Tenten desenvainó un kunai instintivamente, antes de mirar a los rostros de quienes la rodeaban. Kakashi-san, Shizune-san. ¿Qué hacen aquí? Orochimaru-sama, ¿se encuentra bien? La voz joven y suave del chico de cabello plateado y gafas estaba cargada de preocupación. Sin embargo, cuando el hombre alto y delgado envuelto en vendas se giró hacia él, se enderezó instintivamente, sabiendo que la ira de Orochimaru no debía tomarse a la ligera. Tras un momento, Orochimaru habló, con una voz sibilante. Grave y aguda, la voz inspiraba terror por naturaleza. Sin embargo, era evidente que no era algo que mantuviera conscientemente. La sola presencia del hombre simplemente exudaba una intensa intención asesina con tal intensidad que era difícil pensar en él sin ella. Silencio, Kabuto. Descansaré. El traslado del cuerpo es más agotador de lo que quisiera. Dicho esto, Orochimaru se levantó lentamente de la silla, incorporándose con un esfuerzo evidente. Aún así, se tambaleaba con cansancio. Kabuto corrió a su lado de inmediato, pero lo disuadieron bruscamente de acercarse. ¿Puedo cuidarme solo, Kabuto? La voz de Orochimaru contenía un ligero atisbo de amenaza, lo que hizo que Kabuto retrocediera rápidamente. Por supuesto, Orochimaru-sama. Orochimaru se dio la vuelta y caminó lentamente hacia la puerta abierta, solo para ser detenido por Kabuto de nuevo. Orochimaru-sama, ¿qué va a hacer con Uchiha Sasuke y los 4 del sonido? Por un momento, se hizo el silencio. Entonces Orochimaru se encogió de hombros con desdén y reanudó su camino mientras sus palabras llegaban a Kabuto acompañadas de una risita divertida. Sasuke-kun tiene 3 años para llegar, Kabuto-kun. Si quieres, ve a buscarlo. En cuanto a los 4 del sonido, agitó la mano con indiferencia al cruzar la puerta. Su respuesta susurrada apenas llegó a Kabuto. ¿No has estado pidiendo algunos sujetos de prueba? Tiene un agotamiento extremo de chakra, está entrando en shock. Tranquilo, tranquilo. Conejo, dame el Yorogan. Yorogan, Okage-sama. Pero su cuerpo es un Uzumaki, puede manejarlo. Tsunade y uno de sus Anbu se inclinaban sobre el cuerpo inerte y ensangrentado de Naruto, mientras Mito flotaba tras ellos. A pocos metros, Asuma fumaba perezosamente un cigarrillo mientras observaba cómo el Hokage intentaba frenéticamente curar a Naruto, cuando una tos cortés le llamó la atención. Al levantar la vista, se encontró con unos ojos negros y macabros que lo observaban a través de las rendijas de una máscara Anbu, a escasos centímetros de su rostro. ¡Ah! Con un grito, Asuma se tambaleó hacia atrás, con el cigarrillo cayendo de sus labios, solo para encontrarse con el Anbu en cuestión mirándolo con curiosidad. Jadeando levemente, Asuma miró al Anbu con los ojos desorbitados por la sorpresa. No hagas eso. El Anbu ladeó levemente la cabeza antes de hablar en tono monótono. ¿Hacer qué? Eso. Este Anbu era extraño, pensó Asuma, ahora mucho más interesado en el singular espécimen que tenía delante. Normalmente, los Anbu operaban bajo la premisa de pasar desapercibidos. Que un miembro de una de las unidades shinobi más recluidas iniciara una conversación era decididamente extraño. Al observar con más atención al Anbu en cuestión, Asuma lo encontró aún más excéntrico de lo que su presentación lo había hecho parecer.
Por ejemplo, Asuma pudo distinguir un protector frontal peculiar que sobresalía de su máscara de gato, que parecía cubrir su mandíbula, una parodia del protector característico del segundo. Además, su mirada fija era algo desconcertante. Me temo que no te entiendo, Asuma-senpai. Asuma suspiró. No importa. Este tipo era definitivamente extraño, pero ser miembro del Anbu tenía efectos extraños en la gente, y este tipo no parecía ser tan malo. Después de todo, podría haber resultado como Kakashi. Asuma se estremeció al pensarlo. Kakashi le caía bien, de verdad, pero no creía que Konoha pudiera sobrevivir a dos de esos excéntricos shinobi. El Anbu se aclaró la garganta. Asuma-senpai, ¿por qué no fuiste con Kakashi-senpai? Creí que tus genin estaban en el grupo. Parecía sinceramente curioso. Asuma dudó, antes de encogerse de hombros y decidirse a responder. Después de todo, no era un gran secreto. Inclinándose hacia la estatua de piedra y encendiendo otro cigarrillo, comenzó a explicar lentamente. Es porque sé lo que traman, y además, no quiero añadirle un componente emocional a la misión. Además, Shizune solo necesitaba un ninja más y presentía que Kakashi no necesitaba ver lo que había pasado aquí. Miró el suelo ensangrentado, el rostro exangüe de Naruto mientras Tsunade lo mimaba, y añadió en voz baja. Y tenía razón. El Anbu ladeó la cabeza con curiosidad. ¿Sabes qué traman? Asuma sonrió con sorna alrededor de su cigarrillo, mirando al cielo. Es una tradición para los equipos Inoshikacho en Konoha, explicó. El equipo más nuevo recibe un par de aretes con sellos grabados, una antigua reliquia de los clanes, que usan los poderes de Yamanaka para conectar psíquicamente a todos los miembros del equipo, incluyendo a su sensei. ¿Qué hacen? Es para fomentar el trabajo en equipo, y es una medida bastante drástica. Una vez que se inicia el vínculo, lleva mucho tiempo desvincularse, pero ese ni siquiera es el verdadero peligro. Una vez que te pones los artefactos, literalmente no hay secretos dentro del equipo. Revelan sus pensamientos más íntimos a los demás. Asuma rió entre dientes. Como puedes imaginar, provoca situaciones bastante divertidas. Menos mal que el vínculo con el sensei es mucho más débil que el del equipo. Solo puedo sentir su salud general. El Anbu lo miró fijamente. Asuma, sintiendo la intensa mirada, bajó la vista antes de que se le cayera una gota de sudor. ¿De verdad no tienes ni idea del comportamiento humano? Murmuró, antes de continuar con una sonrisa irónica. Digamos que pasó bastante tiempo antes de que Shikamaru o Chouji pudieran mirar a Sasuke sin vomitar. Ah, dijo el Anbu, antes de levantar la mano en la clásica postura inquisitiva. No entiendo. A Asuma se le escapó una gota de sudor. No importa, dijo con torpeza. En fin, Shika se ha desmayado, pero está estable, y a juzgar por el nivel de chakra, Chouji-kun apenas ha luchado, así que están bien. Además, el bosque ahora está lleno de ninjas de Konoha. Echando una mirada a Naruto, continuó con tono más sombrío. Y no es que el enemigo tenga muchos shinobi vivos ahora. El Anbu asintió levemente antes de hablar. Asuma notó que su voz era monótona y cuidadosamente estructurada, sin revelarle ningún indicio de sus pensamientos. Sin embargo, eso en sí mismo era un indicio, pues le indicó a Asuma que se trataba de un Anbu veterano, que probablemente llevaba bastante tiempo en la fuerza. Era una señal sutil, pero bastante fácil de identificar si se sabía qué buscar. Solo unos pocos agentes, como Kakashi y Orochimaru, que habían superado la etapa de veteranos a leyenda, habían logrado introducir falsas señales emocionales en una conversación. De repente, el Anbu era aún más interesante que antes. Uzumaki-san realmente ha sido bastante efectivo. Asuma resopló. ¿Efectivo? El chico simplemente destrozó al enemigo. Lo juro, no había visto una carnicería como esa desde que Gai se embarcó en una de sus rabietas juveniles en sus días salvajes. Sumido en sus recuerdos, Asuma volvió a la realidad gracias al frenético saludo de los Anbu. Ignoró con despreocupación la ridícula imagen de un Anbu actuando como una colegiala. Era una habilidad que se solía adquirir al relacionarse con gente como Kakashi, o Gai, o Anko, o Genma, o Raido, o Ibiki. A Asuma se le cayó una gota de sudor. Quizás era hora de buscar amigos que no estuvieran locos. Sacudiendo la cabeza, miró al Anbu en pánico. ¿Qué? El Anbu se inclinó hacia él con aire conspirador, antes de susurrar con terror. No digas el nombre. ¿Eh? Ante la mirada atónita de Asuma, el Anbu empezó a explicar rápidamente. La bestia. La bestia verde. No digas el nombre, vendrá. Asuma miró con incredulidad al Anbu, presa del pánico. ¿Acaso el Anbu le tenía miedo a Gai?
Riendo entre dientes, se burlaba del Anbu, cada vez más paranoico, que se sobresaltaba con cada crujido de una hoja, cuando detectó una enorme señal de chakra en el límite de su percepción. Inmediatamente, sus cuchillas de chakra salieron disparadas, incendiándose con chakra de viento, y vigas de madera se asomaron por los protectores de brazos del Anbu. ¿Mokuton? Asuma lo dejó para más tarde. Podría ser que hubiera hablado con el escurridizo Mokuton no Tenzo. Mientras se giraban hacia la firma de chakra que los atacaba desde el bosque. Curiosamente, se dirigía hacia ellos desde Konoha. «Tsunade-sama», gritó Asuma. La Hokage gruñó irritada, todavía trabajando en el paciente comatoso que yacía abajo. Levantó la vista brevemente y se secó el sudor de la frente mientras observaba a Asuma con seriedad. «Necesito al menos 2 minutos más para estabilizar a Naruto. Manténlos a raya, sean quienes sean. No los quiero cerca antes de que pasen los 2 minutos». El Anbu miró a Asuma. Asuma asintió, el chakra del viento que cubría sus espadas de chakra se encendió, mientras se preparaban para la aparición de la señal de chakra desconocida. El chakra se acercaba, y Asuma se tensó, cuando una mancha verde surgió del bosque. Esquivando las vigas de madera que el Anbu le lanzaba, la mancha verde se detuvo a pocos metros de Asuma. El Anbu gritó. «Tsunade-sama, traigo noticias muy poco juveniles», exclamó una voz estridente, antes de que la fuente se volviera para mirar al horrorizado Anbu. «Anbu-san, eso fue muy poco juvenil», dijo con reproche. «Quizás podría invitarte a un entrenamiento juvenil más tarde, para reavivar la llama de tu juventud». Las cejas de Asuma se crisparon, mientras el Anbu le lanzaba una mirada de dolor antes de escabullirse para esconderse detrás de Tsunade. «Gai, ¿qué haces aquí?». Ukon Kiba miró a los recién llegados con aire crítico. «Así que llega el gran Jounin de Konoha», dijo con sarcasmo, antes de sonreír con suficiencia. «Pero si yo fuera tú, no intentaría hacerme daño». «Bueno, si no quieres matar también a tu amigo». Kakashi se levantó lentamente el protector de la frente, dejando al descubierto su Sharingan. Miró fijamente al shinobi poseído, antes de que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. «Un Kiseichu. Hacía mucho tiempo que no veía a uno de ustedes. De hecho, la última vez que los vi fue en la Tercera Guerra». Su sonrisa se hizo más grande al continuar, mientras que Ukon parecía sorprendido. «Lo último que supe es que tu clan fue aniquilado por Itua. Aunque eso suele pasar cuando un clan es tan débil como el tuyo. Cállense antes de que los mate a todos». Le gruñó Ukon al Jounin, quien lo ignoró por completo y se volvió hacia Shizune. «Shizune-san, ¿crees que podrás con esto?». Shizune se giró para mirar a Kakashi, con aspecto bastante ofendido. «¿Crees que puedo con ello?». Con una leve sonrisa, totalmente distinta a su habitual timidez, se dibujó en su rostro. Se giró hacia Ukon, quien la observaba con irritación. Con un leve zumbido de chakra medicinal, su mano se iluminó con un bisturí de chakra. «Recuerda, Kakashi-kun, soy aprendiz de un Sannin, igual que tu sensei. Y en cuanto a ti, las técnicas de tu clan no funcionaron contra tus principales enemigos, principalmente porque Iwa simplemente redujo sus pérdidas y mató a los suyos con tu clan», agregó, mirando a Ukon. Ukon resopló. «Ustedes, bastardos de Konoha, son demasiado blandos para eso», se burló. «¿Qué van a hacer, mujer?». «Esto», dijo Shizune en voz baja. Se oyó un sonido de aire desplazado, y antes de que Ukon pudiera siquiera parpadear, Shizune apareció frente a él, con un bisturí de chakra llameante al atravesarle el pecho sin dejar rastro. Antes de que Ukon pudiera siquiera pensar en contraatacar, regresó a su posición original, observándolo expectante. Ukon se agitó sorprendido por un momento antes de recuperar el equilibrio. «Fallaste», dijo, con aspecto algo sorprendido, pero pronto recuperó su aire de superioridad. «No sé cómo lo hiciste, pero no lo volverás a hacer». Kakashi resopló mientras Shizune desactivaba su bisturí de chakra y se relajaba. «No. La pelea ya terminó», declaró con indiferencia. «¿Qué?». La respuesta de Ukon se interrumpió a mitad de camino mientras se desplomaba, vomitando sangre en el suelo. «Ah». Gritando de agonía, el cuerpo de Ukon Kiba empezó a burbujear, antes de que el cuerpo de Ukon emergiera gradualmente del de Kiba. Ambos gritaban de dolor cuando no tosían sangre. Shizune observaba con aire clínico, como si no fuera más que un cadáver en uno de los experimentos de su maestro. Finalmente, después de que Ukon se separara por completo de Kiba, su anfitrión se desplomó al instante, mientras Shizune se acercaba a la pareja con indiferencia. Ukon la miró con odio. «¿Qué me hiciste?», preguntó entre toses roncas.
Shizune lo miró con el rostro desprovisto de compasión, agachada frente al inconsciente Kiba. Sus manos volvieron a brillar, esta vez de un verde suave en lugar del blanco intenso de antes. Te corté el revestimiento de los pulmones y te corté una arteria, explicó con indiferencia. Incluso ahora tus pulmones se están llenando de líquido. Pronto te costará respirar y te ahogarás en tu propia sangre. Tú lo que sea que Ukon había intentado decir se perdió cuando sucumbió a otro ataque de tos, la sangre ahora goteaba de sus fosas nasales mientras se enroscaba sobre sí mismo. Tenten se estremeció, sorprendida por la crueldad de Shizune, antes de saltar de sorpresa al verla mirarla fijamente. Recuerda esta lección, Tenten-san. Esto es lo que pasa cuando alguien confía demasiado en una sola habilidad. Cualquier habilidad siempre puede ser contrarrestada. Tenten asintió débilmente. De repente, Kiba recuperó la conciencia con un jadeo, tosiendo sangre. Negando con la cabeza, miró a su alrededor y vio a Shizune, que seguía agachado sobre él, empleando la técnica de la palma mística. Gracias, Shizune-san. Shizune le dedicó una sonrisa algo forzada. Estuvo a punto de morir. Ahora tenemos que irnos. Tsunade-sama podría necesitar mi ayuda. Un Hoyou, arma con peso de plomo y cuerda, utilizada por Matsuri en el canon. Yorogan, medicamento para reponer los chakras.